Soy Llorens Tomás, responsable de preventa de los productos financieros y corporativos del Lefebvre Software. Hoy vamos a presentarles nuestra solución Talentia CPM, diseñada para la mejora y optimización de la gestión de rendimiento corporativo. CPM son las siglas en inglés de Corporate Performance Management, gestión de rendimiento de la compañía. Y para diferenciarlo del concepto BI, Business Intelligence, vamos a mostrarles un gráfico donde presentamos los diferentes sistemas de información de las compañías existentes hoy en día. En la base de la pirámide, el bloque amarillo, encontraremos el sistema transaccional, es decir, los programas de gestión utilizados en las diferentes áreas de la compañía. Aquí la información contenida es del máximo detalle, ya que da soporte a las transacciones diarias realizadas por el entorno operativo, cadena logística, de fabricación, la contable, etc. En la parte intermedia encontraremos el nivel perteneciente a los conceptos sistemas de soporte a la decisión o sistemas de información ejecutiva, y que normalmente residen en bases de datos separadas del entorno transaccional, conteniendo información estadística resumida proveniente de los sistemas transaccionales. En la parte superior encontramos los cuadros de mando o balance scorecard, donde aparte de la información contenida en el nivel anterior, añadimos la de tipo estratégico y previsional necesaria para poder prever el funcionamiento de la compañía a corto, medio y largo plazo, según las líneas maestras marcadas por la dirección. De esta manera, podemos establecer que un sistema transaccional llegaría solo al primer escalón de la pirámide y un BI estaría representado en el escalón intermedio y un CPM en el escalón superior. El sistema BI tiene una vocación muy orientada a indicadores financieros y operacionales, donde se miden resultados, y el sistema CPM está más focalizado a la gestión de los indicadores clave o KPIs. El sistema BI pretende apoyar la toma de decisión en función de la información proveniente del sistema transaccional y tiene un carácter más reactivo. Y un sistema pretende proyectar en el futuro cuál será el rendimiento de la compañía según el funcionamiento actual y pretende también alinear el plan de ejecución de la compañía con el plan estratégico diseñado, con lo cual tiene un carácter más proactivo. Completo del proceso natural de elaboración del diseño de la estrategia, al ofrecer todos los módulos necesarios: consolidación financiera, reporting financiero corporativo, elaboración presupuestaria, facilidades para planificar y simular escenarios y una plataforma de análisis decisional basado en cuadros de mando o balance scorecards. En este organigrama podemos visualizar que toda la información estará residente y centralizada siempre en una única base de datos. Por otra parte, es muy importante destacar que es una plataforma Open Web, es decir, podremos acceder a todas sus funcionalidades desde Internet, de tal manera que ya no importará dónde estemos, con un acceso a Internet y el correspondiente usuario password será suficiente. En la parte izquierda, la integración, podemos ver las capacidades de sincronización que tiene la herramienta con cualquier base de datos o programa externo. Talentia CPM dispone de unos programas ETL que permiten transformar y homogeneizar los datos provenientes de cualquier plataforma de entrada, como por ejemplo diferentes planes contables o denominaciones de productos. Muy importante reseñar la capacidad que tiene Talentia para definir formularios de introducción o revisión de la información, basado en tecnología Excel, que nos permitirá poder ofrecer a los usuarios de la red una posibilidad sencilla, por ejemplo, para introducir o revisar información presupuestaria, indicadores de un cuadro de mando, etc. En la parte derecha, la distribución o reporting de Talentia, encontramos la posibilidad de utilizar un navegador OLAP, el cual nos permitirá bucear por los datos, cruzarlos, hacer el drill down, de tal manera que podamos disponer de una capacidad analítica hasta llegar al máximo detalle de la información y no se pueda escapar ninguna ineficiencia enmascarada entre los datos agrupados. También podemos utilizar la tecnología Excel para producir cualquier informe de reporting de forma online. El sistema permite asimismo definir workflows de aprobación de los datos entrados o de las etapas diseñadas para un proceso, sea consolidación, reporting, presupuestos, de tal manera que podamos identificar a los diferentes usuarios involucrados de las etapas, establecer fechas de control, documentar la ejecución de las mismas, permitiendo de esta manera la distribución o el rollout del funcionamiento del programa a otros usuarios o filiales nacionales o internacionales, todo en un entorno multidivisa. Hay multidioma. Hablando del resto, que es la definición de la estructura sobre la cual pilotarán todos los procesos a utilizar, vamos a revisar rápidamente cómo lo haríamos. A pasar a la pantalla principal del programa. Esta pantalla sería el menú principal del programa, donde podemos ver
que estamos en un navegador de Internet. Aquí tendríamos los iconos principales de la administración, la configuración, la recogida de datos y el reporte. Si nos vamos al menú de configuración, vamos a ver algunas entidades ya creadas por defecto, pues algunos maestros, y que son comunes a todos los programas. Por ejemplo, aquí tendríamos las sociedades, donde podemos comprobar que con un simple código y descripción y divisa con la que trabajamos sería suficiente para darle alta a sociedades. Estas sociedades podríamos agruparlo en perímetros o grupos de compañías. Esos perímetros pueden ser orientados a reporting, orientados a consolidación, cada uno con su método de integración, sus porcentajes, en función de la utilización que queramos hacer del perímetro. Y por aquí incluso podríamos ir introduciendo todos los cambios perimetrales que se vayan produciendo, salida, entrada de compañías, de tal manera que podamos tener un histórico. Por aquí tendríamos todo la definición de las diferentes divisas, diferentes unidades monetarias o de cualquier otra información de la compañía, pesos acumulados, frecuencias de la información, naturalezas, si queremos trabajar con datos reales, presupuestarios, proyectados, simulados. Y por aquí tendríamos la definición de las diferentes dimensiones analíticas que nosotros queramos aplicar a la información principal que después veremos. Ejemplo podría ser un business unit, unas áreas de negocio, o podrían ser costing, en este caso son países, o incluso podríamos tener dimensiones agrupadas o ordenadas jerárquicamente, como podrían ser productos agrupados en familias. Bien, finalmente tendríamos la principal entidad a definir, que son los indicadores principales definidos dentro de este botón reporting, donde aquí, bueno, vamos a ver ejemplos. Podríamos ver un plan de cuentas. En este caso lo tenemos agrupado jerárquicamente según los totalizadores o los indicadores del BOE. O sea, en último nivel tenemos las cuentas contables. Estos totalizadores nos sirven después para que a efectos de reporting, presentando cualquiera de estos totalizadores, pues automáticamente será la suma de todo lo que hay debajo y facilite la confección del reporting. Aquí en la parte derecha tendríamos la descripción de cada indicador, en este caso de las cuentas contables, y por la derecha tenemos las dimensiones analíticas, que tenemos 5 ejes que agrupan 5 dimensiones cada uno, con lo cual tendríamos 25 dimensiones analíticas a definir, con posibilidades para definir para cada indicador, en este caso cuenta, que nos van a permitir desglosar la información, en este caso de estas cuentas contables. Bien, otro ejemplo sería pues un problema. En este caso tendríamos las 4 principales áreas de esta compañía, de sector industrial, donde podríamos ver bueno, pues los indicadores, en este caso, dentro del área comercial, del área industrial, que podrían ser ratios, productividades, o sea, aquello que considere la dirección de la compañía que tiene que ser el objetivo de seguimiento diario, semanal o mensual. Y por aquí debajo, incluso dentro del área financiera, pues podríamos tener también agrupaciones jerárquicas, de la misma forma que antes hemos agrupado el plan de cuentas, pues aquí tenemos, por ejemplo, cuenta de explotación, donde tenemos agrupada por diferentes epígrafes al uso de la estructura clásica de coste directo e indirecto. Bien, podemos tener estos mismos indicadores con jerarquías alternativas, o sea, agrupados de otra forma, como en este caso podría ser pues para poder obtener un formato de EBITDA, donde podemos tener los mismos indicadores de la cuenta de resultados, pero agrupados de forma diferente para que automáticamente en reporting, cuando presentemos este totalizador de EBITDA resultados, sepamos que aquí tenemos el resultado EBITDA. También importante reseñar es que estos indicadores se pueden gestionar o se pueden definir a nivel usuario y no técnico. O sea, yo podría aquí, botón derecho, añadir un indicador nuevo, de tal manera que nuestra dependencia de sistemas pues baja bastante. También podemos definir indicadores calculados. Por ejemplo, este de ratio de solvencia, pues si nos vamos a su definición, aquí vemos una fórmula en la cual vemos que bueno, pues es un cálculo derivado de otros 2 indicadores, en este caso es el activo corriente y el pasivo corriente, con lo cual ya sabemos que es una información que se nos va a calcular automáticamente en base a otras informaciones que definamos. Bien, estructura de datos. Procederemos a alimentar los mismos. Esta alimentación se puede hacer de 3 formas. La primera y más usual
sería automáticamente desde los programas de gestión. Se definirán unos accesos o conectores a través de nuestros interfaces o programas ETLs, de tal manera que la información se integre de forma automática cada intervalo de tiempo definido. Puede ser cada 5 minutos, puede ser cada 2 horas, puede ser una vez al día. La segunda opción sería de forma manual, donde cada usuario de la aplicación podría depositar los ficheros en una carpeta de integración automática. O sea, tendríamos una carpeta corporativa donde todo lo que se deposite ahí será integrado automáticamente y el sistema enviará por mail el resultado de la integración, o utilizando la opción manual. Entonces, podríamos ir a la integración de datos, donde podemos seleccionar un fichero que puede tener bueno, pues esta estructura. En este caso podría ser un Excel, donde aquí contendríamos información de sumas y saldos contables, donde fíjense que tendríamos bueno, pues la sociedad, el tipo de datos, reales presupuestarios, año, periodo, cuenta, movimiento, divisa e importe. O sea, solo con que tengamos esta información ya podríamos alimentar un módulo de consolidación o de gestión presupuestaria orientado a estructura contable o reporting financiero. Muy bien, la tercera opción sería a través de los formularios de introducción de información definidos con tecnología Excel. Aquí, por ejemplo, a la parte de formularios podemos echar un vistazo a este Excel. Esto es una plantilla que tenemos publicada en Internet, donde en este caso sería información del año y la sociedad, donde queremos ejecutar o introducir datos. Aquí nos presentará el sistema este Excel, donde para estos indicadores, que son algunos de los que hemos visto antes en el cuadro de mando, nos presentará la posibilidad de poder introducir la información presupuestaria, en este caso agrupada por meses. También nos ofrece en la parte de arriba, en este caso la información del realizado del año anterior como referencia. Y si nos situamos en una celda, aquí a la derecha, siempre vamos a tener la visión de qué información de la base de datos nos está presentando. Ya que estos Excels no contienen la información, sino que siempre nos la van a extraer, nos la van a presentar de esta base de datos centralizada. Con lo cual aquí podríamos ver de qué indicador estamos hablando, de qué año, de qué mes, de qué sociedades. Bueno, este contexto se genera en parte por el filtro, los datos que hemos puesto en el filtro de entrada, y en parte por la definición que tiene cada celda en el diseño de este Excel. Muy bien, todos los datos entrados, tanto por un sistema como por otro, pasarán los sistemas de validación definidos en los workflows anteriormente comentados. Muy bien. Consolidación de Talentia CPM. Comentaremos que la configuración básica ya está realizada. El plan de cuentas, los asientos automáticos, los informes oficiales a nivel individual y consolidado ya están definidos, aunque todo modificable y por usuarios no técnicos, de tal manera que a partir de la introducción de las sociedades y perímetros del grupo ya se podría empezar a utilizar el módulo. La introducción de la información se puede hacer de forma automática, partiendo de los sistemas contables, es lo normal, o manualmente a través de los formularios publicados en Internet, como hemos comentado antes, con tecnología Excel. Aquí vamos a ver un ejemplo, en este caso, un aplicado a consolidación. Nos vamos a la parte de formulario, ejecutamos libros, ejemplo de plantilla utilizada para visualizar e introducir los datos de una sociedad, donde el usuario puede estar en cualquier parte del mundo. Y en este caso le hemos dicho que queremos visualizar los datos de la sociedad 003, datos reales del mes de diciembre de 2008, y al darle el botón de propagar, el sistema automáticamente me alimenta todo este sumario de pestañas con información de esta sociedad, con reporting y con formularios de entrada. Aquí podríamos ver pues un activo, el activo de la compañía, según estructura oficial del PGC, y podríamos ver el pasivo, podríamos ver la cuenta de resultados, podríamos ver bueno, pues un sumario de controles, que puede ser tan extenso como nos interese a nosotros, o podríamos ver, en este caso, pues formularios de entrada, como aquí podría ser las cuentas a nivel del epígrafe de inmovilizado intangible, las cuentas en filas, y en columnas podríamos tener incluso desglose de movimientos y tendríamos el saldo total en la última columna.
Este informe podría ser muy útil, por ejemplo, pues para los típicos informes de memoria de variación de inmovilizado o otros como variación de fondos propios, deudas o lo que sea. Siempre manteniendo a nivel de celda el vínculo con el campo correspondiente de la base de datos. Y, por supuesto, también la trazabilidad. Es decir, yo en cada dato siempre voy a saber el usuario o la importación, la fecha y la hora de actualización, incluso comentarios. De tal manera que yo puedo siempre introducir al máximo nivel de detalle, a nivel de celda, cualquier comentario que pueda complementar la información numérica del dato. Muy bien. Vamos a continuar. Hablando del control de los intragrupos, de las intercos, aquí podríamos ver también, en este caso, de visualización del estado de conciliación de declaración de las compañías. Aquí nos vamos a ir a un informe, en este caso, intragrupos recíprocas, y vamos a visualizar los cruces que nos haría el sistema automático en función de la alimentación que le hemos introducido, bien automáticamente de los sistemas contables, bien manual a través de los formularios. El sistema aquí lo que hace es que me va a cruzar los saldos entre las diferentes compañías del grupo y me va a presentar el descuadre. Aquí en este caso, en esta pestaña, nos está presentando el estado de conciliación de las cuentas, del grupo de cuentas del corto plazo de activo-pasivo. Por lo cual tendríamos en columnas las cuentas de las que hay saldo y en filas aquí tendríamos, en las dos primeras columnas cada pareja de compañías, sociedad declarante, sociedad vinculada, y la tercera columna, aquí donde pone D-H, tendríamos los saldos deudores de la declarante con los creditores de la vinculada, en la segunda línea los creditores de la declarante con los deudores de la vinculada, y en la última columna tendríamos el descuadre, o sea, el importe no conciliado. Vale, esto es un informe dinámico, o sea que aquí nosotros podríamos seleccionar las fechas, ver otros periodos, seleccionar otros perímetros, seleccionar incluso desgloses analíticos, en el caso que yo tuviese esta información segmentada analíticamente. Podríamos aquí incluso añadir más cuentas a este grupo, por aquello de decir, pues igual, si incluyo a las cuentas de largo plazo, pues se me acaba arreglando algún importe no conciliado por algún error de contabilización de las sociedades, o puedo seleccionar por sociedades directamente aquí. Es decir, yo solo quiero ver la 001 y solo con la 003. Muy bien, seguimos con la presentación. Aquí tendríamos, hablando de lo que son los perímetros de consolidación, hemos comentado que, perímetros podemos tener los fiscales, solo con las compañías nacionales, podemos tener los de gestión, agrupando las compañías extranjeras, por ejemplo, que no tienen que participar en las fiscales. Los perímetros los podemos tener en diferentes niveles, en cascada, en paralelo. Vamos a tener un histórico de perímetros, porque vamos a tener todos los eventos asignados por fechas. Y después, por supuesto, podemos asignar diferentes tipos de cambio, hablando en un entorno multidivisa. Podemos hacer simulaciones, haciendo copiar-pegar de esos perímetros. Podemos tener diferentes normas aplicadas a diferentes perímetros, de tal manera que podamos tener o un único perímetro con dos normas de consolidación, o sea, con dos juegos de asientos automáticos diferentes. En fin, aquí tenemos una flexibilidad absoluta para poder gestionar lo que es la consolidación. Bien, hablando de la trazabilidad de los datos consolidados. Aquí nos vamos a ir otra vez y vamos a visualizar en este caso, parte del reporting que vamos a disponer para visualizar la información consolidada. Aquí, en este juego de informes, de primeras nos aparece lo que sería el activo consolidado. El activo, con las posibilidades de poder seleccionar por sociedad, por tipo de datos, por perímetros, por fechas. Aquí tendríamos, por defecto una comparativa de un año con otro. Y aquí podríamos tener, por ejemplo, este mismo desglosado por compañías en columnas. O sea, la típica sábana de consolidación que se suele decir, donde tenemos la contribución, en este caso de las compañías, que podemos elegir si queremos la contribución final o la bruta. De hecho, podemos incluso este mismo activo poner la trazabilidad en las columnas. O sea, aquí tendríamos la contribución, empezando por la primera columna, que sería la moneda local de cada compañía, o sea, sería la aportación individual bruta de cada compañía, y si nos vamos más hacia la derecha, podremos ir viendo la transformación a la moneda de consolidación, en este caso euro,
puro, sin pactos y otros automáticos manuales. Ventas de participaciones, provisiones, eliminaciones de inversión, de cualquier tipo de margen, eliminaciones cruzadas. Bueno. E incluso podríamos también tener una combinación de ambas. Es decir, bueno, quiero ver el activo, quiero ver las compañías en columnas, como tenemos aquí en este caso, pero por debajo de cada compañía quiero ver los 4 grandes bloques de información en los que se suele segmentar la información. O sea, la aportación individual en la primera columna, las eliminaciones interco, después, resto de ajustes después, automáticos y manuales, y finalmente la aportación del consolidado. Aquí tendríamos, por ejemplo, una cuenta de datos donde, bueno, pues si tuviéramos una segmentación analítica por business unit, pues aquí podríamos desglosarlo, o sea, podríamos decir, automáticamente lo podríamos traspasar a la columna de tal manera que presentásemos todos los valores analíticos, por lo cual tendríamos una visualización desglosada analíticamente, en este caso que tuviéramos todo desglosado, o podríamos también, común a todos los informes OLAP, centrarnos o hacer drill down, o sea, bajar por los epígrafes hasta el nivel de cuenta. Yo si quiero aquí bajar por el indicador de ventas, nos vamos al epígrafe de ventas y aquí vamos al final al detalle de la cuenta. Aquí le vamos a decir que nos elimine filas y columnas que no tienen valor y podríamos incluso decir, pues me quiero centrar solo en las 700. Y en el caso de que quiera desglosar estas 700 por sociedades, bueno, pues también podríamos coger la entidad de la sociedad, la pondríamos aquí debajo, le diríamos que queremos ver todos los valores y automáticamente tendríamos esta cuenta desglosada por sociedades, manteniendo la comparativa de años en cabecera. Si yo quiero aparte ver la trazabilidad de estos datos, porque estos datos son los de los consolidados, bueno, pues podría bajar la dimensión de la categoría, por ejemplo al 2008, aquí decirle que lo todo, y aquí automáticamente podría ver cómo me han ido evolucionando las cifras de las 700, de la cuenta 700, desglosadas por sociedad en filas y en columnas desde el sumas y saldos de cada compañía, la primera columna, pasando por la conversión a divisas, a impacto. En este caso, en la penúltima columna podríamos ver las eliminaciones que han habido por eliminaciones interco o intragrupo. Y en la última columna, el total consolidado. En vez de las 700, bueno, aquí podríamos visualizar pues, otra cuenta por cambiar de casuística. En este caso podría ser una cuenta de fondos propios, la 100. Podríamos ver la primera columna, la aportación del sumas y saldo. Y aquí, en esta columna donde pone I317, eliminación fondos propios, podemos ver el impacto de la eliminación de fondos propios. Incluso en la siguiente columna, el impacto que ha habido a nivel de eliminación de fondos propios, la parte perteneciente a diferencias de conversión históricas, que también lo calcula el sistema automáticamente. Y en la última columna, el consolidado, donde podemos identificar fácilmente la matriz, que sería la 003, que es la que lógicamente solo han sobrevivido el importe al ser una cuenta de fondos propios. En vez de una cuenta yo podría seleccionar un epígrafe que me agrupe varias cuentas. Aquí, por ejemplo, tendría el epígrafe de fondos propios sin resultados, con lo cual puedo tener una estructura de los fondos propios de este perímetro y de este periodo, donde puedo ver el desglose por compañías en filas y los diferentes impactos que yo he tenido por los diferentes asientos o ajustes automáticos que ya están definidos y manuales también. Fondos de comercio, eliminaciones de inversión, minoritarios, puestas de prevalencia, absolutamente todo. Si en vez de esto nos vamos a ver una cuenta especial y muy importante en consolidación, que es la de reservas, bueno, pues aquí podríamos poner incluso las reservas para este perímetro y para este periodo. O sea, estos 103 millones que tenemos aquí, bueno, pues toda esta tabla sería su desglose por origen de sociedades en filas y por origen de tipo de ajuste en columnas, con lo cual tendríamos una descomposición absoluta de las reservas, donde si añadimos el periodo anterior, bueno, pues podríamos tener una evolución totalmente detallada de lo que son las reservas. Muy bien. Aparte de visualizar toda esta información, también la podríamos visualizar en formato Excel. Aquí nos podríamos a este horario, donde nosotros, a partir del perímetro del periodo, en el caso de 2008, diciembre, de la combinación principal, sería el perímetro top de esta compañía, tendríamos bueno, pues más informes, donde aquí podríamos ver, por ejemplo, un balance con formato de presentación para la CNMV. Aquí tendríamos la composición por epígrafes e incluso
incluso trazabilidad, ya que tenemos unas celdas ocultas donde si las mostramos aquí debajo tendremos o el detalle donde si nos subimos a cuenta 100, pulsando el botón derecho encima del Excel, yo podría, en este caso, ver el origen de esa cifra consolidada de la cuenta 100, donde podríamos ver, de la misma forma que hemos visto antes en un informe LAR, yo podría ver pues la aportación de las compañías, con los importes a la izquierda, las compañías aquí a la derecha. Podría ver el impacto de eliminación de fondos propios en todas estas líneas, por cada compañía, incluso con el número de asiento de cada una. Y en este caso el impacto de eliminación de fondos propios de diferencias de conversión históricas también en estas líneas. Es decir, que yo también desde el Excel puedo ver la trazabilidad de cualquier información que me venga del consolidado. Aparte de esto, por si quiero tener un diario de asientos completo, por no tener que ir buscando todos los impactos que he tenido en la consolidación, bueno, pues tendríamos en este caso en esta pantalla donde yo puedo seleccionar por tipo de asientos, puedo seleccionar por compañías, podemos seleccionar por cuentas, por perímetros, por periodos, por lo que quiera. Bueno, pues tendríamos el típico diario de asientos con el tipo, el número, la entidad declarante, la vinculada, la cuenta, debe haber, acumulados y todo tipo de auxiliar de los asientos contables, incluyendo comentarios en el caso de que hayan sido ajustes manuales. Muy bien. Siguiendo, hablando de la gestión de presupuestos o la elaboración presupuestaria. El módulo de presupuestos se basa en el circuito de los formularios con tecnología Excel publicados en Internet, asignados a los usuarios según el perfil y el workflow definido. Ahora vamos a visualizar, en este caso, vamos a visualizar el workflow asignado a presupuestos. Aquí, como podríamos ver en esta ventana, que podría ser perfectamente el menú del usuario, donde solo se les va a presentar las etapas en las que están presentes, y tendríamos el menú de consolidación, tendríamos el de reporting, tendríamos incluso uno para recursos humanos, es decir, bueno, pues mira, ya aprovechamos como valor añadido de la herramienta y ponemos en distribución, bueno, pues por ejemplo, una información tipo Welcome Pack o instrucciones de seguridad, donde recursos humanos pues tenga una herramienta fácil de distribución de la información. Bien, si nos centramos en presupuestos, aquí tendríamos las diferentes etapas, por supuesto todo configurable, donde por cada etapa podemos definir una información, una documentación, de tal manera que podamos documentar todas las etapas para facilitar incluso el proceso de implementación de la herramienta o de distribución. Podemos tener fechas de control, que el usuario, a través de los emails que le llegarán automáticamente cuando iniciemos el circuito o cada etapa, o por los indicadores de colores, verá si bueno, pues llega tarde, no llega tarde, está fuera de rango de fechas. E incluso cada etapa, pinchando, haciendo doble clic, automáticamente ejecutaremos la funcionalidad propuesta. Aquí, por ejemplo, en este caso, en este circuito tendríamos en la primera opción, generaríamos el presupuesto a través de una fórmula calculada. O sea, en este caso sería el modelo de primera generación del presupuesto partiendo de un histórico. Y después, en la segunda, tendríamos, haciendo doble clic, bueno, pues el acceso, ejemplos de plantillas que podemos utilizar para poder introducir o revisar el presupuesto. En este caso sería un presupuesto de una cuenta de explotación, agrupada según los epígrafes que se corresponderían con los que hemos visto antes definidos en la base de datos. Y en este caso entendemos que, bueno, pues para esta compañía la unidad de introducción de los presupuestos es por cada centro de coste y sociedad, o sea, por cada combinación de centro de coste, que son países, y sociedad, pues hay un usuario responsable o una cadena de usuarios responsables. Y aquí en la primera pestaña le presentamos, bueno, pues para que pueda visualizar cómo lleva su presupuesto introducido, números globales del presupuesto en curso y la información en este caso del presupuesto del año anterior, del realizado el año anterior e incluso de una proyección del forecast, digamos, hasta final de año de forma automática o manual. Aquí tendríamos diferentes plantillas. Por ejemplo, en este caso, pues seguiríamos la estructura de cuenta de explotación, aquí en la izquierda, detalle de cuenta contable. Aquí tendríamos el presupuesto organizado por meses, de tal manera que incluso podríamos tener indicadores gráficos para ver si estamos fuera o dentro de los márgenes definidos por la central, que pueden ser personalizados para cada unidad analítica o para todo el grupo. Aquí le presentaríamos también cuál ha sido el resultado del año anterior. Bueno, y aquí iríamos introduciendo
por aquí a la derecha, siempre vemos cuál es el enlace con la base de datos. Ejemplo de plantilla más simple, decir, bueno, pues aquí tenemos a nivel de cuenta contable, damos información de la variación del mes, del acumulado del año, y aquí introduciríamos el presupuesto en esta columna, y lo mismo tendríamos la visión de presupuesto año anterior, realizado año anterior, bueno, y fórmulas o desviaciones que nos ayuden en la confección del mismo. O podríamos tener una plantilla que nos agrupe datos operacionales con financieros, como por ejemplo podría ser aquí la descomposición del presupuesto de la cuenta de ventas, de las 700, donde el origen, bueno, pues es todas las unidades con precios medios que ha previsto comercial, por ejemplo, para vender. O sea, aquí en este caso podríamos tener el desglose por productos agrupados por familias, las unidades previstas a nivel de presupuesto, en este caso, que lo podría introducir comercial, precio medio, que a lo mejor lo podría introducir marketing, con lo cual el importe sería calculado, y todo esto será revertido en la cuenta 700 de forma automática. Bien, una vez que el usuario se iría a esta opción, modificaría el estado, pondría un comentario si es necesario y automáticamente pues ya validaría esta tarea y arrancaría o se enviarían los mails automáticamente al usuario responsable y a todos los que estén relacionados con esta tarea. Después podría irse a la siguiente, donde podríamos tener ejemplo de opción ya de otras plantillas, siguiendo con el ejemplo de la cuenta de explotación. En este caso, bueno, pues tendríamos una posibilidad de mensualización semiautomática, donde en base a unas claves de distribución mensual, como podrían ser estas, residentes en esta pestaña, tendríamos estas diferentes claves con unos porcentajes asociados cada mes, y en función de la que pusiéramos en cada columna, podríamos mensualizar un presupuesto a partir de un total anual, que tendríamos en la izquierda. Bueno, pues como comentábamos, podemos personalizar la distribución de cada montante, aplicando este botón que sería una simple macro del Excel. Otro ejemplo sería la aplicación de un forecast, donde en este caso pues el desglose de productos que habíamos comentado antes, bueno, pues aquí se trataría de alimentar automáticamente la columna del forecast, donde sería calculado, bueno, en función del cierre de ventas del realizado a último mes, más la diferencia, o mejor dicho, más el presupuesto faltante hasta final de año, ¿vale? Entonces, al pulsar el botón de esta macro, incluso multiplicaríamos por un coeficiente corrector, el cual alimentaría esta columna que está enlazada, en este caso, con el tipo de datos correspondientes a la naturaleza de simulación, ¿vale? Y, bueno, pulsando el botón de grabar, todos los datos que hayamos introducido o revisado se van a grabar en la base de datos pendientes de la validación correspondiente. Otro ejemplo sería la distribución de indirectos, donde tendríamos esta pantalla una serie de importes, donde los quisiéramos distribuir en unas determinadas naturalezas contables, como serían estas cuentas, y sobre unos centros de coste que tendríamos aquí en columna, en base a unos porcentajes que tendríamos aquí con posibilidad de modificar manualmente. Aquí en este gráfico en la izquierda, en este quesito, podríamos ver los importes que queremos distribuir y en la derecha tendríamos el impacto de la aplicación de estos importes a cada cuenta de explotación de todos los centros de coste. De tal manera que pulsar este botón, automáticamente estos importes se me van a subir a la tabla de arriba, que es la que está enlazada a la base de datos. De tal manera que al pulsar grabar, bueno, pues vamos a actualizar estos presupuestos con esta aplicación de costes indirectos. Bien, a partir de aquí, el siguiente paso podría ser del central. Central podría disponer una plantilla donde vamos a esperarlo, donde podría analizar, por ejemplo, en este caso, analizaríamos el centro de coste de España, de la sociedad 001, y aquí, bueno, pues central podría tener la visión completa o parcial de la cuenta de explotación, tendría aquí la información presupuestaria, el año anterior, presupuesto del año anterior, aquí unos límites establecidos por central que pueden ser comunes para todas las unidades analíticas o individual para cada uno, aquí la desviación real, y aquí en colores, bueno, pues si están dentro o fuera de márgenes. Aquí Central, con estos Excels, con estas plantillas, siempre va a tener la posibilidad
de poder flexibilizar los filtros. Por ejemplo, yo podría decir aquí, yo no quiero ver un centro de coste, sino que quiero ver todos. Con lo cual, si no selecciono ninguno y lo dejo en blanco, automáticamente las cifras me hacen referencia al total de centros de coste para esta sociedad. Podría hacerlo al revés, podría dejar la sociedad en blanco y sumarizar para todo un centro de coste. O podría incluso desglosar, es decir, bueno, pues yo quiero ver no uno ni todos, sino en este caso España, Francia, Portugal y Alemania. Le damos OK, le damos a la opción de cascada y el sistema lo que hace es que me abre una pestaña diferente por cada unidad analítica. De tal manera que, bueno, pues me facilita un poco lo que es la revisión, en este caso más a nivel individual. Muy bien. Ya finalmente, después de esas validaciones, podríamos irnos al workflow de datos, donde Central podría realizar, en este caso, un estado, o sea, a través de esta visualización gráfica, el estado de cumplimiento de los controles y de aprobación de los diferentes niveles establecidos. O sea, yo en este caso podría ver, en este caso por sociedades, en filas. En estas dos primeras columnas podría ver, en verde o en rojo me van a decir si los controles que yo he establecido de validación de la información, que es parte de los que hemos visto, u otros que estén ocultos de cara al usuario, están pasados o no. ¿Vale? E incluso aquí a la derecha, en este caso hemos definido dos niveles de validación que se corresponderían con dos niveles jerárquicos, teóricamente, de la estructura de personal de cada unidad analítica, pues aquí veríamos si están aprobados o no están aprobados. Y por cada sociedad, pues aquí yo podría iniciar el proceso, validar, rechazar dato, introducir todo tipo de comentarios y cada cambio de estado automáticamente arrancarán unos mails para informar a todas las personas involucradas. Incluso, si yo quisiera ver los datos de detalle de estos controles o de la información en general, bueno, aquí tendremos este de Hyperlink, donde yo podría ir a visualizar los formularios que hemos visualizado antes o cualquier otro de control que tengamos disponibles para la central o para los validadores, en este caso. Muy bien. Una vez que tenemos toda esta información, ¿vale? Nos podríamos ir, de hecho, a ver bueno, pues cómo podemos visualizar esta información aprobada, pues por ejemplo, comparándola con la información real. Aquí en este caso vamos a volver al navegador OLAP y aquí vamos a visualizar, siguiendo con el ejemplo de esta cuenta de explotación, en esta pestaña, vamos a poder ver, bueno, pues la misma cuenta de explotación, en este caso, en columnas, con la información de real presupuestado y una columna de desviación, y encima todos los filtros posibles de, bueno, pues como hemos comentado antes, de sociedades, de unidades analíticas diversas, centros de coste, familias, productos, de tal manera que yo podría aquí desglosar la información y decir, bueno, pues esto es, ahora tengo filtrada la empresa 001, pero si yo quiero ver todas las empresas, o sea, todas las cuentas de explotación de todas las empresas, yo podría ponerlas en columnas y automáticamente tendría aquí una cuenta de explotación, o sea, una desviación de la cuenta de explotación desglosadas por compañías. Si en vez de compañías quiero que sean centros de coste, pues podría definir aquí que quiero que sean los centros de coste, con lo cual lo tendríamos. O podría decir también fechas, es decir, no, yo quiero que sean fechas. En este caso, pues una comparativa de 2008 de diciembre con 2009 de diciembre, y aquí podría tener una comparativa de fechas. Podría supeditar también las sociedades por debajo de las fechas o por encima de los centros de coste, en fin, depende de dónde ponga yo la entidad. También podemos fijarnos en algún indicador. Bueno, pues yo quiero hacer un seguimiento de las ventas brutas solo, lo cual nos quedamos solo con ventas brutas. Yo quiero ver esto a nivel de centros de coste, con lo cual bajamos los centros de coste, las filas, y tenemos el desglose completo. Aquí ya vemos que hay uno que pincha, que es Bélgica. Y quiero incluso desglosar esto también en productos agrupados en familias. Bueno, pues vemos aquí debajo, le decimos que queremos ver el último nivel de esta jerarquía, que serían productos. Tendríamos ya toda la información. Si no quiero que sean productos porque es demasiado detalle, pues le digo que selecciono solo el nivel de familias. Aquí me centraré en España y aquí nos podemos fijar que, bueno, pues tenemos dos familias que están pinchando, que están enmascaradas en una cifra positiva a nivel grupo, pero que aquí están pinchando. Otra cosa que puedo hacer también es visualizar gráficamente la información, de tal manera que si yo quisiera ver la información gráfica de los centros de coste, que son países,
Aquí vamos a decirle que queremos ver todas las familias y yo podría pinchar aquí en este caso el botón de visualización, podría compartir la ventana, podría verlo pues en los diferentes formatos que tenemos, barras, quesitos, todo tipo de gráficos, o incluso, en el caso de que fuese procedente, pues una visualización, en este caso, porque son países donde yo puedo personalizar y decirle que solo me salga Europa, ya que son países de Europa, y en formato de barras y displayando, lo cual podríamos tener este tipo de visualizaciones. Aparte de eso, pues bueno, podemos tener tantos informes como queramos. Aquí en este caso pues podría visualizar esa misma cuenta de explotación, pero en formato de EBITDA, aprovechando que bueno, pues también hemos definido una jerarquía alternativa en los indicadores, donde solo mostrándolos automáticamente ya lo tengo, o puedo tener otra versión pues más focalizada en este caso a ventas, donde podríamos tener bueno, pues las ventas o la desviación de las ventas, tanto en unidades como en importe, como en precios medios, desglosado por productos y con visualización gráfica. Y bueno, el reporting podría ser tanto como el que necesitemos y personalizado para los diferentes perfiles que tengamos. Bien. El módulo de reporting de Talent CPM nos permitirá realizar la analítica de los datos corporativos a través de cuadros de mando personalizados y todo tipo de informes necesarios, los cuales podremos realizar en el navegador OLAP o en los informes Excel vinculados. En este caso, vamos a visualizar el cuadro de mando definido de los indicadores del programa, el que hemos visto antes, los cuales habremos alimentado con información proveniente de los programas de gestión de la compañía o de los formularios Excel o con fórmulas de cálculo aplicadas a la información integrada. En este caso nos vamos a ir igualmente aquí a Inform Lab y tendríamos aquí, por ejemplo, el cuadro de mando. Cuadro de mando donde estamos visualizando los indicadores que hemos visto anteriormente definidos en pantallas anteriores. Que veríamos los comerciales, industriales, recursos humanos, financieros, posibles para poder desglosar, por supuesto, igual que antes, por sociedad, por todo tipo de unidades analíticas. Podemos hacer drill down, como en este caso, bueno, yo sé que el indicador de resultado, aquí hemos definido antes jerárquicamente la cuenta de explotación, con lo cual si yo bajo, pues al final tengo el máximo nivel. Y otras cosas que podemos hacer también aquí a nivel de reporting es, por ejemplo, crear campos calculados, este campo de desviación. De hecho, si lo borramos y lo volvemos a crear, es tan sencillo como pinchar el botón de calculadora, asignarle un nombre, que le decíamos, pues bueno, yo quiero crear el campo de desviación. Aquí podría poner manualmente la fórmula o podría servirme de este asistente. Aquí le diremos que queremos la desviación o rendimiento de real sobre presupuesto. Pincho real, pincho presupuesto, le doy al igual y automáticamente tenemos la información. Aquí a nivel de formato, bueno, pues por supuesto podemos decirle que queremos visualizar esta información en formato tanto por ciento e incluso queremos resaltar los valores negativos con un rojo a través de la funcionalidad del semáforo Traffic Light. De tal manera que aquí le decimos que los valores que estén por debajo de 0 le ponemos un rojo y los que estén por encima de 0 le ponemos un verde y ya lo tenemos. Tenemos también muchas otras posibilidades, es decir, bueno, pues yo quiero aquí dentro del margen, pues quiero tenerlo por países y dentro de cada país. Bueno, pues aquí queremos tener ordenaciones, ¿no? Ordenaciones de lo real. Aquí podríamos hacer ordenaciones de los márgenes, seleccionar los 3 primeros, los 3 últimos, un rango de valores. O sea, esto lo podemos aplicar a cifras de ventas o de márgenes o lo que queramos, ¿no? Podemos también guardar la información. Es decir, bueno, pues a lo mejor yo... mira, tengo este informe de margen por países que lo quiero mantener así tal cual y la próxima vez lo quiero tener en otro informe separado. Bueno, pues aquí en esta pestaña le daríamos al botón derecho, insertaríamos una copia y automáticamente tendremos una copia de esta estructura, de este informe, que la siguiente vez que lo abra me lo presentará con los datos actualizados que haya en la misma base de datos. Por supuesto, también puedo hacer todo tipo de exportaciones a Excel, con todo tipo de formatos, puedo hacer, bueno, pues pasarlo a PDF, emailearlo, o sea, enviarlo por correo por PDF, o si queremos presentaciones a PowerPoint
PowerPoint, HTML, bueno, todo este tipo de migraciones o de conversiones a otros formatos. También podemos tener algo tan sencillo, sumas y saldos, o sea, como un análisis por cuentas contables y saldos. Es decir, bueno, pues yo quiero ver las cuentas contables, quiero comparar sus valores entre periodos, puedo centrarme en unas, en otras, y bueno, pues aquello que haría sacando 40 listados de mi entorno transaccional, pues aquí con 4 clics puedo automáticamente localizar el importe que necesite, o puedo hacerme pues en el pendiente de cobro y tener una visualización gráfica de los clientes. Puedo, a través de la definición de los ratios, pues, definir todo tipo de ratios aplicados a nivel analítico que me interese, tener una visualización pues, por relojes, como en este caso de los de liquidez, de tesorería, tanto barras en este caso, aquí ratios de rentabilidad, en este caso con visualización por barras, bueno, todo tipo, o incluso podríamos tener también a modo dashboard, tener un entorno multipantalla donde a lo mejor el gerente o el director financiero o el consejo, bueno, pues viendo 4 gráficos diferentes con diferentes informaciones pueden hacerse una idea del seguimiento de la compañía o del rendimiento de la compañía en el periodo solicitado. Aquí en este caso pues tendríamos ratios en formato de quesitos, de relojes, aquí tendríamos una comparativa de resultado, cuenta de explotación con EBITDA y en la parte de abajo pues tendríamos un mapa con las ventas por sociedades. Aquí también lo interesante es que si hacemos cualquier filtro aplicable a uno de estos gráficos, se me replica automáticamente al resto, de tal manera que si yo aquí le digo que quiero quitar la empresa 501, automáticamente se me agrupan, o sea, se me replican a los diferentes informes. También podemos una especie de valor de mando personalizado, en este caso para información comercial, en formato Excel, de tal manera que pudiera aquí esta plantilla o este reporting en Excel, donde podamos tener una información, esto podría estar orientado pues, para el responsable comercial o el delegado o el responsable de cualquier unidad dentro del área comercial, donde a lo mejor, en base a la selección de su centro de coste, o varios o desglosados, como hemos comentado antes, pues tiene una visión del año completo, de un desglose por productos, de un desglose por familias, una proyección en función de los pedidos con indicativos gráficos de tendencias y a lo mejor con eso es suficiente para hacer un seguimiento diario, semanal, mensual o cuando se establezca. Bien. En resumen, con Talentia hace disponer de unas diferentes unidades de consolidación financiera, gestión de presupuestos, cuadros de mando, reporting corporativo, o sencillamente elegir los módulos que se quieren activar y plantearse más adelante la incorporación del resto si procede. De tal manera, bueno, pues también con la herramienta podemos, por supuesto, tener cierres más rápidos de la información, tanto a nivel contable, a nivel de reporting. Tenemos, bueno, pistas de auditoría, de trazabilidad, tenemos una capacidad analítica muy superior, mucho más exacta, garantizada desde el punto de vista de que hemos integrado información de los sistemas existentes de la compañía y, por supuesto, homogenizada, en el caso de que tengamos bueno, pues diferentes entidades o diferentes compañías con diferentes plataformas. Con lo cual, al final, podemos tomar decisiones de forma más rápida, mejor y, como conclusión final, mejorar el rendimiento empresarial. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Llorens, por tu presentación y tu demostración de producto. Realmente nos gusta mucho ver los productos funcionando, no solo quedarnos en los PowerPoint, ¿eh? Hay que atreverse a meterse y zambullirse en el software, que para eso están este tipo de herramientas, para verlo y verlo bien,